del impuesto predial y en el pago del impuesto de industria y comercio. ¿A qué se debe? Obviamente, pues cese de actividades, suspensión de contratos, cierre de algunos negocios y despido, obviamente, pues de personal. Según la Federación Nacional de Departamentos, pues esta situación puede profundizarse. Porque estamos teniendo problemas de audio. Quédese quieto. Según la Federación Nacional de Departamentos, el recaudo de los departamentos pues, ha disminuido en abril un 45% frente al año anterior y un 10% en los primeros 4 meses de 2020. La Federación estima que esta situación se puede profundizar si no se toman las medidas pertinentes que le permitan liberar recursos o encontrar nuevas fuentes de financiación a los entes territoriales. Para, digamos, hablar de este tema y de las medidas que ha tomado el gobierno y conocer la situación que afronta en este momento el municipio de Cúcuta y el departamento del Norte de Santander, hemos invitado al secretario de Hacienda del departamento, Óscar Gerardino Astier, y a la secretaria de Hacienda de Cúcuta, María Virginia Valencia, pues para que nos comenten cuál es el panorama que en este momento pues se tiene en materia de recaudo y pues los retos y los desafíos que tienen que afrontar. Vamos a antes de también mis otros dos invitados, que son la doctora Carmenza Saldía, es secretaria de Hacienda de Bogotá, que estará compartiendo con nosotros un análisis de cuáles serán esos desafíos para los entes territoriales en materia fiscales. Y tendremos al director del Observatorio Fiscal, Luis Carlos Reyes, que analizará las medidas del gobierno, si son suficientes o hacen falta más para darle liquidez a los departamentos y municipios. Vamos a arrancar primero con Óscar Gerardino, pues que tiene un compromiso ahorita en la Asamblea con el plan de desarrollo. ¿Cuál es la situación en este momento en materia de ingresos del departamento? Bueno, René, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Esperanza. Un saludo muy especial para la doctora Carmenza, al doctor Luis Carlos también queremos saludarlo, y a Vicky también un saludo muy especial, que fuimos compañeros de gabinete hace 2 o 3 años, la recuerdo con mucho cariño. Bueno, para dar una breve reseña de cómo estamos en el departamento norte de Santander, iniciamos el año normal a medida que fueron pasando los 2 o 3 primeros meses con toda esta crisis de la pandemia, toda esta crisis económica, fueron cambiando las cosas. Tenemos un porcentaje de cumplimiento de todo el recaudo, las metas que tenemos proyectadas para este año de un 35%. Los 2 primeros meses se tuvo un buen comportamiento de pago en los diferentes recaudos de impuesto de vehículo, fue muy bueno, donde en vigencia actual ya vamos en un 77% de la meta que se tiene presupuestado, de vigencias anteriores un 40%, pero sí en los meses de abril, haciendo un comparativo de abril 2019 con abril de 2020, pues ya va cambiando ya la situación, donde ya en consumo de cerveza nacional, esto referente a los impuestos del consumo, tenemos ya un menos 19%, consumo de cerveza extranjera menos 61%, consumo de licores nacionales menos 66%, consumo de vinos aperitivos nacionales menos 27%, impuesto de vehículos vigencia actual menos 39%, impuesto de registro y anotación menos 91%, y así sucesivamente. Con este decreto 678 dado por el gobierno nacional, vemos que ha sido como un salvavidas, donde ahí todos vamos a ganar, van a ganar los ciudadanos, los contribuyentes, donde esta es el momento de que puedan aprovechar todos estos alivios tributarios, todos estos descuentos de vigencias anteriores, con el 100% de descuento en intereses, en sanciones, aparte con este descuento también del impuesto como tal, donde les hemos expresado también a todos los nortesantanderianos, a toda la ciudadanía, que hacer el esfuerzo. Sabemos la crisis económica que estamos pasando, hay que aprovechar pues estos plazos que se están dando, porque estos descuentos de verdad que no creemos que vayan a volver.
Ahí pues las personas pueden ponerse al día en todas las vigencias que están atrasadas. Ganamos también los departamentos porque vamos a hacer ese recaudo de cartera que es de mediano cobro, de difícil cobro, donde pues vamos a tener esta entrada a nuestras rentas departamentales y ahí poder compensar un poco con lo que vamos a dejar de percibir, en el caso nuestro, que vamos a dejar de percibir en el impuesto al consumo de cerveza, que lo tenemos calculado en unos 15.000 millones de pesos, y en eso es donde vamos a unar esfuerzos y vamos a apuntarle, recuperando este impuesto de vehículos para poder compensar un poco estos recaudos. Gerardino, inicialmente, ¿cuál era la meta de recaudo cuando arrancó el año y qué proyección hacen ahora pues con este tema de la pandemia y si de verdad van a poder pues como recuperar todo esto? Bueno, en lo que se tiene proyectado para esta vigencia 2020, 150.000 millones de pesos, en el caso de impuesto de vehículos con 12.500, impuesto de registro de anotación 19.800 millones, sobre tasa de gasolina 6.000 millones y así sucesivamente. Por eso decía anteriormente, los 2 primeros meses pues fueron favorables, buen comportamiento. En materia de rentas del municipio, ¿cómo estamos? Sí, bueno, nuevamente para saludar a la doctora Carmenza Salinas, al doctor Luis Carlos y a mi colega Oscar Geraldino. Sí, pues le cuento que yo estoy muy optimista. Yo sí estoy optimista porque realmente el gobierno nacional nos dotó de una herramienta muy importante mediante el decreto 678 y eso a nosotros nos permite recuperar la cartera. Nosotros, si bien es cierto, Cúcuta no tenía cultura de pago, Cúcuta no tenía una cultura de pago porque tenemos una cartera bastante alta. Este decreto sí nos permite lograr y sobrepasar las metas. Pues, ¿qué le cuento? El impuesto predial, vamos en un 50% de recaudo, que pues para mí vamos, que es un comportamiento como bueno para la administración a pesar de la crisis, del aislamiento, pero hemos dotado de las herramientas máximas, tenemos una oficina virtual a través de la cual los contribuyentes han estado como muy atentos a apoyar esta nueva administración, pues se ha ganado como una credibilidad en la ciudad, hemos recuperado como parte de la confianza en nuestros contribuyentes y eso se ve reflejado. Si bien es cierto, la estacionalidad de la renta se nos cambió porque nosotros teníamos el vencimiento de un pronto pago de la vigencia para el 30 de abril, se nos cambió para el 30 de junio. Entonces, si bien es cierto, estos cambios de estacionalidad de la renta no nos permite medir precisamente cuál va a ser realmente la caída del recaudo, porque lo que hace es que la gente va a esperar al último día. Dejan la de rentas ahí. Al último día. Mire, por ejemplo, el impuesto predial unificado de la vigencia teníamos presupuestado recaudar 51.000 millones, ya llevamos 26.000 millones recaudados, o sea, estamos en el 50%. El de la cartera, nosotros tenemos una cartera de 22.000 millones, si bien es cierto, está en 5.000 millones, llevamos un 22%, con corte al mismo del año pasado. En el año pasado llevamos un 24%, o sea que tenemos una caída ahí en cartera apenas del 2%. En cuanto a la renta comparada al corte 22 de mayo del 2019 al corte 22 de mayo de el impuesto predial, apenas tenemos una caída del 10% con respecto al 2019. O sea, ahí hay un optimismo. En la que sí tenemos bastante caída el recaudo es en la industria y comercio, pero les recuerdo que el vencimiento masivo para nosotros en Cúcuta es el 31 de mayo. Y si bien es cierto, ampliamos por todo lo de la pandemia, ampliamos esa estacionalidad a 30 de junio también, por lo tanto es imposible medir. Además, ¿qué es lo que nos están pagando? Lo efectivamente recaudado en el 2019. El verdadero decrecimiento de la industria y comercio lo vamos a ver reflejado en el 2021, porque las ventas de este año fueron las que se vieron afectadas, pero el año pasado la ciudad tuvo una buena bonanza con todo las ayudas de la frontera, porque siempre los venezolanos han venido a comprar bastante y con todos los bonos de nivel internacional que llegaron y cambiaron aquí, se hizo de que
yo tengo mucho optimismo de que logremos la meta de recaudo este año en cuanto al impuesto de industria y comercio. Lo que tenemos que prever es para el año entrante, efectivamente, porque es el decrecimiento está en el 2021. En total, en nuestras rentas propias, que es lo que realmente si le hacemos seguimiento, porque las transferencias del nivel nacional llegan el 100% y el 92% traen destinación específica, que es educación y salud. Entonces, solamente contamos de lo que nos llega de la nación. Para una libre inversión son como 18.000 millones. Entonces, en lo que es de transferencias no me preocupa porque el gobierno nacional eso nos gira al 100%. Nosotros, nuestro propio seguimiento. Nosotros tenemos un debilitamiento de rentas porque, como le comentaba anteriormente, Cúcuta no tiene una cultura de pago. Si bien es cierto, nosotros nos miden por desempeño municipal, la nueva metodología del DNP nos miden con 10 ciudades similares. Nosotros estamos de antepenúltimos. Imagínense, está por encima Pereira, que tiene un recaudo per cápita de 205.000 pesos. Nosotros, Cúcuta, el verdadero recaudo per cápita es de 67.819. Doctora María Virginia. Bueno, hemos escuchado más o menos cómo es el panorama en este momento en materia de recaudo del municipio de Cúcuta y queremos pues darle la palabra a la doctora Carmenza Saldías, secretaria de Hacienda de Bogotá, ya con este, digamos, breve panorama tanto del departamento y del municipio, pues qué opinión le merece y qué desafíos tienen obviamente pues los entes territoriales pues para, digamos, sobrellevar esta crisis pues que ha golpeado a todos los sectores económicos, el público y el privado también. Bueno, para todos y para todas un buen día. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes estas ideas y sobre todo un saludo al doctor Luis Carlos Reyes. Me encanta saber que las universidades están en estas tareas de observatorios, de estar mirando desde esa óptica, digamos que objetiva, tratando de ponerle veracidad y ponerle cuidado en el buen sentido a lo que pasa en las ciudades, en las regiones, y en ese sentido me satisface cantidades. Yo de mis primeras tareas y de las que más celebro fue la creación del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales, el CRECE, en Manizales, que justamente empezó a tratar de llevar a las regiones esa reflexión, y trabajamos desde entonces con economistas, administradores de todas partes del país y nos enriqueció tanto en Manizales y me dio mucha fuerza y me dio muchos elementos cuando después fui secretaria de Hacienda y de Planeación en Bogotá para entender desde una perspectiva un poco menos pasional, un poco menos voluntarista y ponerle un poco más de realismo a esa mirada sobre las finanzas. Así que y además me encanta que sean personas jóvenes, nuevas, ojalá incluyan la economía del cuidado y demás. Creo que eso está en la tarea de ustedes. Y en ese sentido, perdónenme la cuña, también en Cúcuta y en norte de Santander y en la frontera, yo tengo un grupo de personas y amigas y conocidas, estudiosos, jóvenes, mujeres, que trabajan en esta idea de armar un buen observatorio de la economía y de la situación de las fronteras. Creemos que si algo es importante es poder mirar la especificidad, la particularidad de esos mundos, ¿no? No con las lentes y con las miradas que se miran las economías más mediterráneas, más digamos, más en el caso colombiano, más ligadas a lo andino hacia adentro, y poder entender cómo ocurre en tantas partes del planeta, cómo es que son esas fuerzas de las economías transfronterizas, fronterizas, que suman fuerzas a favor y en contra de ambos lados, pero que sin duda tienen más dinámica seguramente que muchas otras a donde la gente no llega, ¿no? Creo que tienen siempre un factor a favor, que es que tienen la vitalidad de la llegada de la gente. Cuando la gente está llegando, yendo, viniendo, la diversidad de oportunidades que se pueden
inyectar allí son sin duda la fuente más importante para unas finanzas territoriales sanas y para tener modelos tributarios, modelos económicos que respondan a esas realidades transfronterizas. Creo que mientras tratemos de aplicarles miradas tan uniformes a los 1.200, 1.100 municipios del país, más los departamentos, más las áreas metropolitanas, etcétera, seguimos cometiendo problemas porque sin duda la primera idea, y ya entro en materia concreta, es que la primera tarea que sin duda municipios y departamentos y zonas fronterizas tienen junto con los del interior es a construir una nueva estructura fiscal para las entidades territoriales. Es bastante obsoleta, no solamente desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista también del gasto. Y esto lo digo porque la descentralización ha entregado algunas competencias, casi todas asociadas al pago, a efectuar algo del gasto, pero no hay verdaderas competencias en el lado del ingreso y no hay una estructura fiscal que diferencie, como lo decía antes, las condiciones de los distintos municipios y departamentos. En particular, yo diría que es muy importante que superemos esa visión que hace tan frágil justamente la estructura tributaria, y es que la tenemos sobre unos consumos. Si ustedes miran qué pasa con las finanzas de los departamentos, son las cervezas, los licores, los vinos, los cigarrillos, eso es alcabala, pero del siglo XIV o XV, digamos, entrando un poco más la colonia, perdón que exagere, pero claro, si tenemos todo puesto en el consumo más espurio, más inútil, por supuesto que el día que pasa una circunstancia como esta, pues se da uno cuenta que ahí no estaba la fuerza de lo que es el verdadero consumo y que puede generar círculos virtuosos, porque por esta vía se consume mucho, pero se generan enfermedades, se genera parte del problema y de la distorsión en el sistema de salud que seguramente está en la base de la situación que estamos viviendo. O sea, cuando la alcabala vive el vicio y del vicio se sostienen las clínicas, pues se atienden borrachos y enfermos del cigarrillo, pero no queda plata para lo demás y no importa lo demás. Y yo creo que lo primero que hay que revisar es una estructura fiscal, tributaria en este caso, de los departamentos, que es tremendamente frágil. Y adicionalmente a los municipios una gran tarea que les puede servir a ellos, le puede servir a la nación para aumentar sus ingresos corrientes, y por la vía de transferencia le puede servir a los departamentos fortalecer los catastros. O sea, si no nos damos la pelea de actualizar al 100% los catastros lo más pronto posible, si no logramos tener claro dónde es que está la gente, qué hace la gente, cómo están las condiciones donde vive la gente, no vamos a poder ni saber cuánto nos vale ese activo que construimos que se llama hábitat, ni vamos a saber cuánto renta desde el punto de vista fiscal al Estado, desde el punto de vista económico. Yo creo que mientras no tengamos la información dura de real, los catastros, las economías no se pueden sincerar, la realidad no se sincera y las fuentes potenciales de ingresos para municipios y departamentos y aún para la nación no pueden hacerse transparentes. Y terminamos sobrecargando los tributos sobre la clase media trabajadora porque se castiga la renta del trabajo y no las rentas de capital o de la tierra, y terminamos castigando los prediales urbanos de la gente que tiene unos cuantos metros cuadrados para vivir, pero no estamos realmente cobrándole a los verdaderos dueños de la tierra, que en el caso colombiano es un pequeño porcentaje dueño de la gran mayoría de una tierra ociosa. Y yo creo que si ahí no damos las discusiones, seguramente también hay que hacer muchas otras tareas, y me tomo unos minutos para señalarlas. No son los únicos impuestos por trabajar, pero son sin duda, digamos, mecanismos muy importantes para tener en cuenta. Así es, doctora. Nosotros desde el punto de vista del gasto, o sea, desde el punto de vista del gasto nos toca también poder
hacer una revisión juiciosa, tenemos que preguntarnos realmente cuánto Estado queremos tener a nivel territorial y cómo lo vamos a pagar, porque si tenemos unos estados frágiles, unos gobiernos departamentales y municipales que no tienen, miserables casi, que tienen que andar mendigando para hacer presencia frente a la comunidad, cómo construirle legitimidad a lo público, cómo recuperarle confianza de la ciudadanía y de los empresarios al Estado, si éste no puede devolver nada más que limosna para muy pocos, casi siempre los que no son, pero además que cuando lo hace, casi siempre lo va a hacer dejando la sensación de que quedó mal hecha y de que no fue transparente. Entonces, tenemos que lograr tener aparatos públicos organizados, serios, confiables, con unas, funcionarios y servidores públicos que entiendan su rol y le recuperen lugar al Estado en la conciencia, en la presencia de la ciudadanía, que hagan realmente, que construyan la sensación de que alguien está a cargo, porque esta situación nos va a durar varios años y es importante que el Estado ayude a madurar él para madurar la ciudadanía, de manera que de esto salgamos como sociedades más fortalecidos y no para infantilizar y para volver más mendicante a ciudadanías y gobiernos frente a un papá nación que tampoco tiene ya mucho por dar. Ahora, en el lado de la inversión es muy importante que se revisen muy bien las prioridades. Yo considero la situación de las entidades territoriales en el corto plazo tienen que atender la emergencia con muy poca plata y a veces con aparatos muy débiles, pero que además tienen que responder por un plan de desarrollo porque hay unas expectativas y hay unas demandas que están evidentes que hay que atender. Y frente a eso, pues las recomendaciones serían en dos sentidos. Una, es muy importante no solo pensar en el cortísimo plazo de qué y cómo vamos a resolver cosas, sino en el mediano plazo, realmente cuál es la mayor importancia de las inversiones que se van a hacer. Yo no lo digo en términos generales, pero creo que en el caso del norte de Santander y de Cúcuta hay unas demandas que son más evidentes que otras y algunas muy físicas y de obras muy grandes y muy faraónicas quizás no son las importantes, porque miren, esa ficción de que la obra pública genera empleo no es tan cierta. O sea, la obra pública actualmente, en lo general, en las grandes obras, genera alrededor del 6, el 8% de empleo, cuando mucho el 10%. Pero la mayor parte de la obra pública es cemento y el hierro, y eso va para 2 o 4 empresas y punto, eso no redistribuye. Aquí hay que pensar en qué obras realmente van a mover la actividad y van a mover mano de obra, porque lo importante es garantizar que haya en ese sentido, si es que la economía se va a reactivar, obra pública generadora de empleo, no generadora de rendimientos a la gran industria del cemento. Y por el otro lado, creo que es muy importante entender una cosa que va a ser difícil, pero así es, y es los próximos años vamos a vivir al debe, y hay que construir un acuerdo de cómo vamos a vivir al debe y cómo vamos a pagar al mediano o largo plazo en un compromiso intergeneracional. Tal vez lo que yo voy a decir es un poco un anatema desde el punto de vista de la economía ortodoxa, pero lo voy a decir. O sea, vivir al debe no es tan grave cuando uno sabe cómo va a pagar y cuando uno tiene la capacidad realmente para responder. Y las ciudades y los departamentos no se van a acabar en los próximos 100 o 200 o 500 años. Más fácil se acaba la nación. Eso quiere decir que uno sí puede pensar que a largo plazo vamos a asumir una serie de deudas a 50 años,
a 100 años, ¿por qué no intentar construir realmente profundidad en los mercados de capitales y en estos mundos y invitar a la sociedad que de compromiso hacia las siguientes generaciones aprovechemos el momento para hoy vivir un poco al debe, incluso con déficit? Eso tampoco es tan grave. En Europa lo están autorizando ya por encima del 6, 8, y aquí también, así que ese no es el problema es cómo garantizo recuperar la sostenibilidad, capacidad de pago, confianza ciudadana para entre todos en el largo plazo de la sociedad salir de esta. En el corto plazo no tenemos la plata. Y en el corto plazo nadie nos la va a entregar ni a los municipios ni a los departamentos por una razón. La situación es como ustedes la pintan, muy escasa, muy precaria, los recursitos comprometidos. Pero al mediano largo plazo, si la sociedad confía, se compromete, se hace un buen pacto de vivir al debe y pagar con responsabilidad en las siguientes generaciones, todos, yo creo que esa transparencia del pacto puede ser el momento para volver a reconstituir sociedades territoriales más apersonadas. Creo que hablé mucho, excúsenme, y creo que es más importante la precisión del doctor Luis Carlos ahora en su presentación. Muy interesante, por cierto. Muchas gracias, doctora María Virginia, por su intervención. Creo que quiere dar algunas opiniones sobre la intervención de la doctora Carmen Saldías. Sí, bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor para mí estar con todos ustedes, pues especialmente que están al frente de afrontar esta realidad económica, la posición que describía Carmen desde la academia, en la que uno puede ver y analizar sin en última ser el responsable directo por todas estas cosas, es mucho más cómoda. Y pues felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Qué bueno que haya gente preocupada, capacitada por estos temas en un momento tan complicado. Muchas muy bonitas palabras las que nos da Carmen. La verdad que el compromiso que tenemos como universidad es acercarnos un poco más a la coyuntura de política pública, para que esas opiniones y esas conclusiones académicas muy rigurosas no se queden por allá en una biblioteca archivadas para que 20 años después las saquen y de pronto piensen en actuar con base en información de hace 20 años, sino que este canal de comunicación entre la ciudadanía y la academia sea mucho más rápido, mucho más dinámico. Y precisamente por eso nos hemos venido preocupando no solo por las finanzas nacionales. Voy a llegar a eso un momento, porque claro que las finanzas nacionales tienen en este momento un impacto grande sobre lo que está pasando en municipios y departamentos, sino también por las territoriales. Estamos convencidos de que es muy importante para la democracia y para el desarrollo económico, para la prosperidad del país, que haya una participación de toda la ciudadanía en estas decisiones. Una herramienta que creamos para esto es una guía de finanzas públicas municipales y departamentales, que ahorita les compartimos el enlace, pero está en nuestra página www.ofiscal.org. Si se van a la sección de publicaciones, encuentran una guía a de dónde vienen y en qué se gastan los recursos de nuestros municipios, que obviamente es información que los secretarios de Hacienda se conocen al derecho y al revés, pero que muchas veces incluso el público informado no tiene claro, ¿sí? Y más aún cuando se trata de los municipios de pronto más pequeños del país. Queremos que cualquier persona con la disposición de sentarse a leer, sin ser economista, ni contadora, ni abogada, sino estar interesada en las finanzas públicas del departamento, del municipio, pueda sentarse a entender cómo funcionan y pueda participar en estos debates. Me parece supremamente importante lo que están haciendo acá. Uno tiene, cuando uno lee sobre la historia del surgimiento de la democracia participativa de verdad, ¿sí?
que va más allá de tener una constitución bonita y unas leyes bonitas. La democracia participativa requiere gente, requiere electorado que está preocupado por cómo se toman las decisiones y que levanta la mano y dice, bueno, ¿cómo se están gastando los recursos? ¿En qué se van a invertir? Y en eso estamos hablando, no sé, históricamente, por ejemplo, de lo que pasaba en los pueblos pequeños de Nueva Inglaterra, en lo que hoy en día es Estados Unidos, por allá en los años 1700. Un pueblo pequeño, a comparación incluso de los municipios colombianos de hoy en día, poco próspero, pero que tenía un par de cosas. Tenía periódicos, tenía prensa local que estaba pendiente de lo que hacían los funcionarios públicos, y tenían funcionarios públicos que como ustedes estaban hablando a la opinión pública y diciendo, esta es la plata que está entrando, así se está gastando, estos son los retos que tenemos y pues esas son las opciones. Entonces, magnífico por los participantes y pues por los oyentes que estén preocupados por estas cosas, porque es en últimas a través de la participación con su voto y con su opinión que sus municipios y sus departamentos pueden ir hacia donde quieren que vayan. Como lo mencionaba Carmenza, pues hay el papel de los territorios en un estado históricamente centralizado como el nuestro ha sido limitado, pero también existen herramientas para que los ciudadanos de un municipio, de un departamento, especialmente a nivel municipal, digan, bueno, aquí queremos hacer cosas que la nación no está haciendo. Podemos, por ejemplo, y concuerdo completamente con esa medida, fortalecer nuestros catastros, ¿sí? Un municipio como Cúcuta, o pues si lo vemos en las ciudades principales del país, Bogotá, Medellín, que cuentan con grandes ingresos por impuesto predial, pueden hacer cosas grandes y ahí es donde vemos muchas de las diferencias. O sea, estamos conscientes de que en Bogotá estamos viviendo una realidad muy distinta de la mayor parte de los municipios del país, y eso es en gran parte debido a que pues los ciudadanos de Bogotá pueden tener una visión un poquito distinta de lo que está haciendo el gobierno central, y no se queda en una opinión, sino que es una opinión a la que se le pone la plata de los ciudadanos de Bogotá que estamos pagando a través del predial, ¿sí? Entonces, a largo plazo esa medida, concuerdo completamente de acuerdo con Carmenza en cuanto a que de pronto hay, y nos lo viven recordando muchas personas a nivel nacional, que a veces tienen intereses que no concuerdan completamente con los de la nación, que lo más importante es la responsabilidad fiscal absoluta y que endeudarse siempre es una desgracia, y eso no es así. Endeudarse para gastar, endeudarse para gastar en cuestiones que no traen nada a futuro, sí sería un problema, pero endeudarse para invertir puede ser puede ser una excelente decisión si la inversión lo vale. En este momento, pasando a lo que está haciendo nuestro gobierno nacional, desafortunadamente creo que el gobierno nacional no está invirtiendo en la nación lo que se necesita para esta recuperación económica, ¿sí? Y en esa medida, ¿por qué no está invirtiendo lo suficiente? Porque en este momento se necesitan medidas para apoyar a la economía, para que la recuperación sea mucho más fácil. En este momento, los negocios se están quedando sin ingresos. Al quedarse sin ingresos, no pueden pagar la nómina, tienen que despedir empleados, se genera desempleo. Cuando ocurre esto, también los negocios pronto son incapaces de pagar sus arriendos, muchos van a entrar en quiebra, ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo, porque estamos cerrando la economía para protegernos del virus, ¿sí? Y eso está bien, que protejamos la salud, pero las medidas económicas que deberíamos estar tomando y que se están tomando en otros países, no todos desarrollados, es apoyar a los negocios, apoyar la preservación del empleo, para que cuando salgamos de estas medidas sanitarias, no tengamos ese problema de que ahora a todos nos toca tratar de recuperar unos empleos que perdimos en unas empresas que ya no existen porque se quebraron durante la pandemia, ¿sí? Lamentablemente el gobierno, si bien ha tomado algunas medidas interesantes como ofrecer créditos a las empresas, como alivianar
algunas obligaciones tributarias, pues de tributos nacionales, y darles a los alcaldes y gobernadores la facultad de que hicieran lo propio a nivel territorial. De todas formas, que a mí como empresa que estoy dejando de recibir la mayor parte de mi ingreso, me alivien unas cargas tributarias sobre unos ingresos que no estoy recibiendo, no me va a salvar de la quiebra. Entonces es una situación muy grave. Lo que están haciendo otros gobiernos es entrar en una deuda grandísima. Por ejemplo, si ustedes siguen algo, el debate de políticas públicas y política fiscal en Estados Unidos, que pues siempre está al centro de la economía global para bien o para mal, incluso las personas, los economistas ortodoxos que han estado siempre muy preocupados con el déficit, diciendo no suban el déficit tanto, ahora están diciendo endeudémonos por el 100% del PIB si es necesario. Hay un economista, Kenneth Rogoff, que hace quizá una década se hizo famoso en los medios precisamente por su insistencia en el problema de endeudarse demasiado. En este momento incluso ese tipo de perspectivas están diciendo, en medio de una pandemia necesitamos preservar ese tejido empresarial y de empleo que se está deshaciendo a causa de las medidas sanitarias. ¿Qué pueden hacer los municipios, los departamentos ante una situación como estas? ¿En qué los está apoyando el gobierno nacional? Pues creo que es buena la flexibilidad que se les ha dado a alcaldes y a gobernadores de hacer de resignar la destinación de ciertas rentas para abordar la pandemia, más flexibilidad a la hora de conseguir créditos. Creo que es un excelente momento para aprovechar lo que mencionaba Carmenza, decidir como sociedad en qué queremos invertir en esta recuperación. Vean, por ejemplo, cosas que se han podido hacer en Bogotá, que se están hablando, si mal no recuerdo, en Medellín. Se está hablando, por ejemplo, de implementar algún tipo de renta básica o de ingreso mínimo garantizado como medida del municipio, del distrito, más allá de lo que esté pasando a nivel nacional. Una ciudad como Bogotá puede darse el lujo de tener estas conversaciones en serio y no como una utopía, precisamente por lo que pues ha fortalecido su recaudo propio desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, en los municipios más pequeños y que tienen una dependencia mayor de transferencias del gobierno central, las opciones son más limitadas. Creo que en este momento es bien importante una articulación con el gobierno nacional para las ayudas que están viniendo del gobierno nacional a la población de más bajos ingresos, que es donde creo que el gobierno se ha movido de manera relativamente satisfactoria. Ha faltado muchísima inversión en conservar las empresas y los empleos, pero el apoyo a los ciudadanos de más bajos ingresos, pues por lo menos ha estado ahí, ha sido más o menos oportuno. Tratar de articularse, tratar de complementar puede ser algo útil. Pero pues en últimas yo creo que esto, o sea, pues a todos los que vivimos en los municipios, en los departamentos del país, nos tiene que decir, bueno, o sea, qué tipo de gobierno municipal y qué tipo de gobierno departamental queremos a la hora de encontrarnos en una situación como esta, en la cual el gobierno nacional de pronto no está haciendo todo lo que queremos. ¿Qué es realista pedirle y qué no es realista por ahora pedirle a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a los consejos, a las asambleas? Y bueno, para eso de nuevo les ofrecemos este recurso, esta guía ciudadana a las finanzas públicas territoriales que está en nuestra página para estimular este debate. Que me parece muy bien que en la opinión estén creando este tipo de espacios. Entonces, Luis Carlos. pues sí, les devuelvo la palabra.
Ok, Luis Carlos, muy amable, muchas gracias por su intervención. Doctora María Virginia, yo quisiera preguntar. Aprovechar esa flexibilidad que está dando en este momento el gobierno para endeudarse, obviamente, pues en qué invertir, pues para salir, digamos, para darle mayor liquidez pues, al municipio. A fortalecer nuestra parte fiscal, como decía la doctora Carmenza Saldías. Si bien es cierto, los municipios, las entidades territoriales tenemos un grado de dependencia en el 70% en las transferencias de la nación, que es muy triste, también nos están dando las herramientas de que sumamos nuestro propio catastro. Efectivamente, ahí es donde está y donde debemos enfocarnos en estos momentos, es en nuestro propio catastro para saber realmente y tener sanidad nuestras tierras, nuestros tributos, que es la base principal, porque nuestro recaudo del impuesto predial representa el 50% de nuestros ingresos tributarios, de nuestras rentas propias. Entonces, en esa base es que nosotros nos vamos a centralizar en estos momentos, también en este momento de recuperación, y estamos enfocando en nuestro plan de desarrollo precisamente en eso, en la generación de empleo, porque estoy totalmente de acuerdo que el mundo nos cambió, estamos en una normalidad en el mundo, lo cual tenemos que enfocarnos no tanto al ladrillo y al cemento, como decía la doctora Carmenza, sino realmente a la reactivación económica mediante una generación de empleo. Precisamente ahorita en el plan de desarrollo pues estamos formulando todos esos procedimientos. Ya cuando tengamos nuestro desarrollo vamos a mirar de acuerdo a nuestra capacidad de endeudamiento, mirar y enfocar precisamente el endeudamiento hacia a poder generar el empleo. Ese es nuestro fuerte. Ok, en materia del predial, ¿qué alivios o más bien incentivos van a, digamos, a recibir los contribuyentes, ya que obviamente, pues, por toda esta situación, pues, no han podido, pues, digamos, ponerse al día o cumplir con las vigencias atrasadas? No, pues imagínense, con ese decreto legislativo 678, pues nos dieron todas las herramientas pues para recuperar nuestra cartera y poder que se incremente una cultura de pago, porque realmente la cultura de pago del municipio está en un 38%. Aquí había una cultura de pago muy baja, porque siempre no se hacían exigibles las deudas y todo el mundo decía, no, pero ¿para qué pago si me va prescribiendo el último año? Yo lo digo por un vecino que yo tenía que siempre le decía, bueno, vaya y pague, mire que estamos dando el 10% de descuento. Y dice, pero ¿para qué? Yo nunca he pagado y a mí siempre me ha prescrito el último año. Entonces, ahora ya cuando se está haciendo realmente un cobro coactivo, que ya se tiene todo el mundo notificado, pues tenemos una cartera bastante alta y este decreto, para mí yo le tengo mucha fe de que la gente va a aprovechar, porque es que es un 20% en el capital de descuento y fuera de eso el 100% los intereses. O sea, y muchas deudas de esas se vuelven impagables es por los intereses. Entonces, yo creo que con este decreto ha sido lo mejor que nos ha podido dar el gobierno nacional, esta herramienta tan importante, porque seguro vamos a fortalecer una de las principales rentas, que es el industria y comercio, del cual dependemos, impuesto predial, que es lo que dependemos las entidades territoriales. Solo dependemos de dos impuestos, el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. Pero con esta herramienta lo seguro que sí. Doctora Virginia, se enfoca un poquito más, que no la vemos. Ok, ahí. Sí, entonces, efectivamente, eso es, y estamos trabajando precisamente en el plan de desarrollo es para reactivar el empleo. Exactamente. Okay. Le damos la palabra, nos acompaña en este momento la doctora Yasmín Ballesteros, ya de rentas del departamento, pues el doctor Gerardino está en este momento en la presentación del plan de desarrollo en la asamblea. Entonces, doctora, más que todo, ¿qué alivio van a recibir de pronto los contribuyentes, en este caso, pues la gente que el impuesto de vehículos? ¿Qué medidas o disposiciones hay para, digamos, que la gente pueda ponerse como al día en sus impuestos? Sí, muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Aló, bueno, básicamente el más fuerte es el impuesto de vehículos automotores. Para los que adeudan la vigencia 2020, se les puede conceder un acuerdo de pago máximo a 12 meses, que irían hasta el 30 de julio del año 2021. Y quienes deben deudas de vigencias anteriores, acogiéndonos al decreto 678, que es beneficioso tanto para las entidades territoriales como para los contribuyentes, igual tienen descuento del 100% en sanción e intereses
además tienen descuento del 20% del impuesto. Entonces, realmente es como para aprovechar tanto de parte de la entidad para que sanee su cartera, igualmente tanto de parte del contribuyente, porque la rebaja es grandísima, puede ser hasta de un 60% de la deuda. ¿Qué medidas se están tomando de pronto para la atención del público y el pago sin tener que salir de casa? Claro, tenemos, porque muchas personas nos han pedido que no manejan computación, que no manejan nada virtual, entonces estamos atendiendo de 8 a 12 del día, de lunes a viernes, en forma presencial en la Secretaría de Hacienda. Además, hay un correo electrónico a través del cual, si tienen inconvenientes, si tienen inquietudes, pueden hacerlas. Y también está implementado el pago por PSE. Pueden hacer el trámite 100% virtual quien lo desee y quien no, lo puede hacer en forma presencial. Tenemos dispuestas las dos formas. Ok, doctora Yavin Ballestero. Doctora María Virginia, la misma pregunta. ¿Qué canales de atención disponen ustedes para que la gente pues, pueda acceder a esos beneficios que acaba obviamente pues, de dar el gobierno a través de ustedes? Sí, efectivamente nosotros habíamos implementado una oficina virtual y ahí desde ahí pueden, desde cualquier punto pueden imprimir su factura o pagar electrónicamente. En la oficina está todo un equipo brindando todo el apoyo, toda la oficina de rentas y unos técnicos para cualquier inconveniente que se les presenten, y ahí están las guías y todo el procedimiento a seguir a través de la oficina virtual de Hacienda. También pues para aquellas personas que no tienen acceso a los medios electrónicos, se tiene una atención al contribuyente en el Palacio Municipal. Ok, doctora María Virginia. Le damos la palabra al doctor Luis Carlos. Más que todo, al principio, o más bien a principio de abril, pues el gobierno había autorizado a alcaldes y gobernadores a utilizar las regalías para financiar proyectos para atender la emergencia. ¿Tiene de pronto, ha rastreado si se han hecho uso de estas regalías, se han invertido bien, o qué opina de esta medida? Bueno, desde donde estamos siempre es difícil ver el uso de los recursos municipio por municipio. Una de las cosas que, por ejemplo, el año pasado, incluso no estando en situación de emergencia, hicimos unos reportes del uso de recursos municipales para todos los municipios del país, e inicialmente queríamos reportarle a la gente cómo se estaba gastando, o sea, en qué se gastaba la plata versus los resultados que se obtenían. Por ejemplo, decir tanto se está yendo a educación y, por ejemplo, vean que estos son los resultados promedio de pruebas saber en su municipio. De lo que nos dimos cuenta es que la información llega mucho, o sea, se demora en llegar hasta las entidades del Estado que la centralizan, y que probablemente los que mejor capacitados están para ver eso son los ciudadanos que están ahí en el municipio, en el departamento. Ahora, en cuanto al uso de los recursos de regalías para atender la emergencia, una preocupación legítima que se ha manifestado es, estos son recursos que originalmente están destinados a inversión. Sí estará bien utilizarlos para una situación de emergencia. Creo que es importante de parte de la ciudadanía siempre exigir transparencia en el uso de los recursos, pero creo que en este momento es adecuado, o sea, en este momento gastar en la atención a la emergencia es invertir en una recuperación más pronta, y por lo tanto en general tienen todo el potencial de ser usadas de manera adecuada si no se están yendo a infraestructura o a las cosas que usualmente se destinan, pero es muy importante que la ciudadanía esté pendiente y haciendo estas preguntas en sus respectivos municipios, porque ellos son los primeros en ver si se están obteniendo resultados o no. Ok, doctor Luis Carlos. Doctora María Virginia, otra de las medidas del gobierno ha sido el 100% de la sobretasa de la CPM. Ustedes la van a tener, antes era un 50% para el municipio y un 50% siguió para el INVIES. Ahora va a ser netamente para el municipio. ¿Cómo
¿Cómo cae esta medida pues, para usted en materia fiscal y obviamente pues, los recursos del municipio? No, pues eso es para los departamentos, porque nosotros lo que Más que cobramos todo es departamentos. sí, nosotros lo que tenemos es la sobretasa a la gasolina y es un ingreso corriente de libre destinación. Ok, de pronto ya sin ballesteros de rentas, entonces en ese sentido, pues esa de 100% de la sobretasa de la CPM, ¿de qué manera pues los beneficia a ustedes? Claro, es grandemente porque la sobretasa a la CPM, lo normal es que el 50%, el Ministerio de Hacienda lo distribuye para envías y a los departamentos les llega el 50%. Con la expedición de este decreto legislativo 678, nos van a enviar a partir del periodo grabable del mes de junio, que nos estaría llegando a mediados de agosto, que empezamos a ver ese beneficio, nos va a llegar el 100% y además de que nos suben del 50 al 100%, ese es un ingreso que tiene destinación específica, que es para el mantenimiento vial. Pero con este decreto igual nos permiten darle libre destinación. El departamento recibe en promedio 500, 550, 600 millones mensuales hoy en día con el 50%. Entonces a partir del 15 de agosto se nos doblaría y se convierte en ingreso de libre destinación. Que no es muy importante, sobre todo que de hace 2 años o 3 años para acá, pues obviamente el consumo de combustible pues ha crecido pues en Cúcuta y obviamente en todo el departamento. Bueno, hemos llegado creo que al final de nuestro live por el día de hoy. Yo quiero agradecerles a ustedes por participar, a la doctora Carmen Saldía, muy amable por asistir a este espacio, lo mismo al doctor Luis Carlos Reyes y también a la doctora Bueno, a ustedes darles las gracias por estar con nosotros en esta hora en discusión de estos temas de interés y obviamente pues que nos repercute en todos en este momento de la cuarentena. No haciendo más, me despido con ustedes y nos vemos muy pronto.